Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como elisa.software, en Instagram Elisa Software y suscríbete en nuestro canal de YouTube Elisa Software. También puedes visitarnos en nuestro sitio web www.elisa.com. Bueno, muy buenos días para todos los que nos acompañan en esta capacitación del día de hoy en la mañana. Dando cumplimiento al horario, vamos a empezar a las 9 de la mañana. Me gustaría saber si me escuchan bien, si tenemos buen sonido. Bien con el sonido, perfecto. Bueno, agradecerles por ese espacio que nos dedican en la mañana el día de hoy para que revisemos aspectos relacionados a la factura electrónica. Es un hecho que al día de hoy pues todos los contribuyentes debemos estar ya en aras de la preparación para afrontar ese nuevo proceso de la facturación electrónica, ¿sí? Mi nombre es Jair López, soy la persona que los voy a estar acompañando en estas 2 horitas que vamos a estar abordando estos temas. La idea es que abordemos el temario a lo largo de la presentación que tenemos y al final vamos a estar, digamos que, respondiéndole preguntas de cara a lo que no tengamos claridad en relación a la presentación que nosotros pues vamos a ilustrarles a ustedes, ¿sí? Hoy en día vamos a tener que todos los contribuyentes adaptarnos a un nuevo modelo de facturación electrónica, pues que dista mucho de los modelos que se venían manejando anteriormente, ¿sí? En ese sentido, la DIAN ha venido liberando una serie de resoluciones que a lo largo del año 2018, a lo largo del año 2019, ya hoy en día están maduradas, están materializadas, y eso es importante que nosotros como contribuyentes lo tengamos en cuenta para no exponernos ante alguna sanción más adelante, ¿sí? Ese escenario de la facturación electrónica, para muchos contribuyentes, van a tener que abordarlo desde 2 escenarios. Hay un escenario y es el contribuyente que al día de hoy no ha empezado a facturar electrónicamente. Es ese contribuyente que probablemente viene facturando en papel o viene facturando por un software por computador o viene facturando por un Excel y que tiene que entrar a afrontar este proceso de la facturación electrónica, ¿sí? Ese es un primer escenario, el que no ha hecho nada, el que está en ceros al día de hoy, el que no ha iniciado ningún proceso, el que tiene un software o no tiene un software, ¿cómo va a afrontar ese proceso de la facturación electrónica, ¿sí? Y tenemos otro escenario, que es el contribuyente que en efecto al día de hoy ya viene facturando electrónicamente, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo si ya vengo facturando electrónicamente? ¿A qué me debo afrontar? ¿Qué cambios debo hacer en mi compañía para que pueda dar cumplimiento pues a este requerimiento que la DIAN ha liberado frente al proceso de la facturación electrónica? Perfecto, entonces son como los 2 escenarios que usted como contribuyente debe entrar a analizar al día de hoy. Perfecto. Entonces, facturación electrónica con validación previa, versión 2.1, ¿sí? Esa es la versión actual de factura electrónica que la DIAN está exigiendo, y es la versión bajo la cual todos los contribuyentes deben observar la resolución 20, deben observar la resolución 30. Ahorita recientemente salió la resolución 58, salió la resolución 48, que son 2 resoluciones que también nos hablan sobre el proceso de la facturación electrónica, que también las vamos a estar revisando. Perfecto. Inicialmente, para ponernos en contexto en el escenario de qué es este proceso de factura electrónica con validación previa, vamos a mirar
un poco el tema de la definición frente a esto nuevo que se llama factura electrónica versión 2.1 con validación previa. Cuando nosotros vamos y consultamos la resolución 30, en ese sentido, vamos a entender el contexto de qué es la validación previa, ¿sí? Y ese proceso de validación previa, para que usted lo tenga en cuenta en su compañía, es un nuevo proceso de emisión de documentos electrónicos, ¿sí? Como les decía al inicio, es un nuevo proceso de emisión de documentos electrónicos en donde la factura de venta, en este caso, la nota de débito y la nota crédito, ¿sí? Que son los documentos electrónicos, antes de que sean entregados al adquiriente final, es decir, al usuario final, deben estar previamente pues, validados por la DIAN, ¿sí? Aquí el escenario está claro y es que en efecto usted no puede deducirse una factura o tanto como adquiriente como emisor de documentos electrónicos si ese documento no está registrado en la DIAN, ¿sí? Si ese documento no está registrado en la DIAN, esa factura no tiene ningún efecto legal. El solo hecho de que la DIAN ya intervenga en este proceso de validación de la factura antes de que sean entregadas al usuario final ya va a cambiar muchos procesos en mi compañía. ¿Por qué? Porque hoy en día usted genera una factura, si viene por el método tradicional, la imprimió, la firmó, se la entregó al usuario y no pasa nada, ¿sí? Pero ahorita si usted genera una factura y le dice, mire, primero tiene que enviarla a la DIAN y ahí sí posteriormente usted se la va a entregar al usuario final, pues usted tiene que tomar ya una serie de validaciones en su empresa de que ese documento pues sí viaja a la DIAN con unos impuestos debidamente liquidados, que los datos de esa persona a la cual yo le estoy facturando pues sí estén correctos, porque si esa información no está actualizada y no está validada al día de hoy, pues me voy a exponer al riesgo de que la DIAN me va a rechazar esos documentos electrónicos que nosotros vamos a estar reportando, ¿sí? Este nuevo proceso de emisión de documentos electrónicos, pues llamado validación previa, pues ya se determinó desde un inicio en la ley 1943 de 2018, ¿sí? Que fue la pasada ley de financiamiento, ¿sí? La cual modificó en efecto el artículo 616 del estatuto tributario, ¿sí? En su parágrafo número 1, en donde pues quedó claramente establecido de que todas las facturas electrónicas, para que surtan ese proceso de reconocimiento tributario, deben ser validadas previo a su expedición por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o por un proveedor autorizado por esta, ¿sí? Ese es el contexto al que al día de hoy nos estamos afrontando todos. Si usted ya viene facturando electrónicamente o no lo está haciendo, se va a afrontar con esto, ¿sí? Va a encontrar de fondo un filtro que se llama DIAN, que va a estar verificando momento a momento cada factura que usted está emitiendo para ver si en efecto ese documento cumple las reglas tributarias, cumple las reglas contables, y ahí sí tenga un efecto en el mercado, un efecto a nivel de entrega como tal del documento electrónico. Esto ya es un cambio significativo frente al modelo actual que nosotros tenemos, como les decía al inicio, ya que si usted al día de hoy viene ya facturando electrónicamente, pues tiene esa experiencia de que usted hacía una factura electrónica o una nota débito o una nota crédito, y esa factura pues mediante un lapso de tiempo la DIAN le permitía que usted se la reportara, ¿sí? Ese lapso de tiempo estaba orientado en 48 horas posteriores a la emisión del documento electrónico que usted estaba generando, ¿sí? Que es el escenario bajo el cual muchos contribuyentes al día de hoy pues facturan electrónicamente, tienen un espacio de 48 horas como tal para reportarle a la DIAN ese documento, ¿cierto? Pero es una validación posterior. Bajo este nuevo escenario que estábamos nombrando, realmente el flujo de información que se va a dar al cliente final, esto se va a dar en tiempo real. Es decir, usted generó su factura y en ese momento ya la está reportando a la DIAN de forma inmediata, ¿sí? Y ese envío de forma inmediata
conlleva a que la DIAN, mediante sus servicios electrónicos, pues devuelva como tal una respuesta. Realmente la DIAN devuelve un archivo XML, que es lo que le da peso legal a que ese documento en efecto ya quedó registrado como tal ante la DIAN, ¿sí? Muchos escenarios se pueden presentar en el día a día en nuestras empresas, porque pues estamos expuestos a temas de fallas de internet, a temas de caídas como tal de la plataforma de la DIAN y muchos otros escenarios durante ese proceso de envío de las facturas electrónicas, ¿sí? Es ahí donde el contribuyente desde ya debe empezar a revisar y adecuar su estructura inicial tecnológica como tal que tenga el día de hoy, revisar el software con el cual está facturando al día de hoy, si en efecto me va a permitir pues llegar a armonizar ese proceso en mi empresa sin tener mayores efectos, porque pues vamos a tocar un tema muy delicado que es la facturación, y pues el tema de que falle la entrega de una factura implica muchos procesos que se retrasen, como entregar mercancía, como tener a un cliente esperando el documento, y es ahí donde se tiene que hacer un trabajo fuerte de capacitar al personal que se tiene al día de hoy, de estructurar y validar el sistema actual, de actualizarlo, de complementarlo, de revisar esas bases de datos que se tienen, porque todo este flujo de información es en línea, es en el momento que está facturando, el estar reportando a la DIAN para que te valide los documentos electrónicos, que en este caso es la factura de venta, la nota débito y la nota crédito. Entonces eso es importante, ¿sí? Es importante en tal sentido de que los contribuyentes, ese tiempo no se está midiendo al día de hoy, ¿sí? Al día de hoy estamos teniendo en cuenta, es un calendario de fecha de registro inicial, de fecha final, de inicio de producción, pero no estamos observando otros tiempos adicionales muy operativos y administrativos en mi empresa que me pueden complicar como tal la implementación de este proceso dentro de ese rango de tiempo que la DIAN como tal ha estipulado, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Este proceso nuevo tiene un marco legal, soporte, digamos que a usted la DIAN lo puede llegar a auditar más adelante, soportado en un marco legal para verificar si en efecto usted está cumpliendo los requisitos como tales para generar el proceso de facturas electrónicas con validación previa, ¿sí? ¿Qué podemos relacionar frente a este nuevo proceso? ¿Sí? Podemos relacionar el artículo 16 de la pasada ley 1943 del 2018, donde nos manifestaba de que todas las facturas, para que puedan tener un efecto tributario, pues deben estar previamente validadas por la DIAN. Posterior a eso, la DIAN emitió en marzo la resolución 20, por la cual señaló como tal a los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta bajo este concepto de validación previa, y también soportamos la resolución 30, que como tal es la que señala toda esa cantidad de requisitos que debe tener una factura para que pueda ser validada por la DIAN y pueda estar dentro de sus registros y sus sistemas informáticos, ¿sí? Recuerden que anteriormente, bajo el modelo tradicional, nosotros validábamos probablemente entre unos 8, 12 o 15 campos al momento de emitir una factura electrónica. La DIAN lo que ha establecido bajo esta nueva resolución 30 es que estamos hablando de más de 264 campos que como tal el ente regulador va a empezar a controlar y a verificar en cada transacción que usted haga en su compañía, ¿sí? Entonces es un tema grueso, es un tema bastante delicado que como tal debemos nosotros empezar a afrontar. Este contexto de facturas electrónicas con validación previa, bajo la resolución 20, que es una de las resoluciones que vamos a abordar el día de hoy, vamos a abordar esos requerimientos que trae esta resolución,
da las pautas iniciales de qué contribuyentes son los que deben empezar a emitir estas facturas electrónicas con validación previa, ¿sí? En su artículo 2 nos habla de cuáles son esos sujetos que deben expedir factura electrónica de venta con validación previa a su expedición, ¿sí? Porque pueden haber muchos vacíos, si me toca o no me toca iniciar a facturar electrónicamente, porque no tengo ciertas características, entonces aquí se las vamos a aclarar, ¿sí? ¿Quiénes son esos sujetos que deben expedir factura electrónica de venta con validación previa? Estamos hablando de los responsables de IVA, pues claramente deben entrar a ese proceso de emisión de facturas electrónicas. Los responsables del impuesto nacional al consumo también van a entrar. Todas esas personas o entidades que tengan esa calidad de comerciante, que ejerzan profesiones liberales o presten servicios. Recuerden que se supera ese monto de las 3.500 VTs. Estamos hablando que si usted percibe ingresos diferentes, personas naturales que perciban ingresos adicionales a los pensionales o laborales, que superen un promedio más o menos de 10 millones de pesos mensuales, estamos hablando de que ya tienen que entrar también a facturar electrónicamente bajo este nuevo modelo de validación previa, ¿sí? También pueden participar los que de forma voluntaria quieran expedir factura electrónica. Hay muchas compañías que todo este flujo de documentos electrónicos les ayuda a mejorar sus procesos internos. También pueden participar en este proceso con validación previa. Y también vamos a entrar a los contribuyentes inscritos en el régimen simple, bajo el cual la DIAN espera un flujo de empresas que también entren a formalizarse, y uno de los requerimientos fundamentales es que puedan como tal expedir esas facturas electrónicas dentro de unos tiempos establecidos, ¿sí? Se decía que debían empezar ahorita el 31 de agosto, por ahí salió otra resolución recientemente que ahorita se las vamos a abordar, que también postergó como tal el inicio para los que van a facturar bajo el régimen simple de tributación, ¿sí? Esos serían los contribuyentes que deben expedir factura electrónica, ¿sí? Esa resolución 20, al dar las pautas de quiénes son los contribuyentes, de que deben empezar a facturar electrónicamente, ¿sí?, estableció en su artículo 3 unos calendarios que muchos contribuyentes al día de hoy han venido consultando y han venido revisando para empezar a tomar la decisión de iniciar el proceso de facturación electrónica, ¿sí? Entonces, si nosotros revisamos ese primer grupo, ¿cierto? Primer grupo, que estamos hablando de todo ese grupo de empresas que pertenecen al gremio de explotación de minas y canteras, ¿sí? Ellos debieron empezar su fecha de registro como tal en los sistemas informáticos de la DIAN el 1 de mayo de este año, ¿sí?, e iniciar su proceso de producción en factura electrónica ya oficial el 1 de agosto de 2019, ¿sí? Ahora, la DIAN también aquí dio unos tiempos adicionales que fueron 2 meses, bajo los cuales el contribuyente pues podía postergar un poco el proceso. Pero si nosotros entramos a revisar ese primer grupo de explotación de minas y canteras que debió empezar el 1 de agosto, estamos hablando que ya pasó agosto, ya pasó septiembre, podríamos decir que ahorita en el mes de octubre, ya corriendo los 2 meses que estipula la DIAN, es el primer grupo de empresas que oficialmente ya tiene que salir a facturar electrónicamente. Es decir, no hay más tiempo para ese grupo de empresas, porque pues se le dieron los 2 meses. Inicialmente se le dieron los 3 meses, como se pueden dar cuenta, entre la fecha de registro y la fecha máxima de expedición de facturas hay 3 meses, pero adicional a eso, en la resolución 30 se facilitaron 2 meses, 2 meses que al día de hoy, 1 de agosto, ya pasó todo el mes de agosto, va a pasar todo el mes de septiembre, quiere decir que la próxima semana ya tendrían que empezar ese proceso de generación de facturas electrónicas bajo este nuevo proceso de validación previa, pero ya en producción. Estos tiempos, al día de hoy, la DIAN no los ha corrido por ninguna circunstancia, ¿sí? Los ha mantenido, y son tiempos prudentes que la DIAN ha previsto, bajo los cuales el contribuyente debe iniciar a facturar electrónicamente, ¿sí?
Seguido a eso, el segundo grupo son las industrias metal mecánicas, eléctricas, electrónicas y otros que iniciaron su fecha de registro el 1 de junio, ¿sí? Y debieran empezar a facturar electrónicamente en el proceso oficial el 1 de septiembre, ¿sí? Si también vamos a los 2 meses que me permite la DIAN, podemos decir de que ya pasó el mes de septiembre prácticamente y les queda el mes de octubre para que entren también oficialmente a facturar electrónicamente, ¿sí? Entonces ya llevamos 2 grupos, como se pueden dar cuenta, que este año deben oficialmente salir a facturar con validación previa. No tienen más tiempos para iniciar el proceso, ¿sí? Si nos vamos al tercer grupo, que son comercio de automotores, repuestos, computadores y equipos, ellos debieron empezar a facturar su fecha de registro, el 1 de julio, ¿sí? Y iniciar a facturar electrónicamente el 1 de octubre, ¿sí? Entonces podemos decir que 1 de octubre a noviembre, el 1 de diciembre ya deben de salir a facturar oficialmente de forma electrónica, ¿sí? Entonces podríamos decir que este grupo de empresas que están en estos primeros 3 ciclos, este año sí o sí deben salir oficialmente a facturar electrónicamente. Ya no hay más tiempo, no hay resoluciones que amplíen más tiempo para iniciar el proceso. Por lo tanto, revisen su compañía, si está dentro de este grupo de empresas, revise como tal ese proceso, si ya lo inició, si ya empezó el registro ante la DIAN, si ya actualizó su software, si ya actualizó su base de datos, si ya masificó con sus clientes, que va a cambiar el modelo de facturación, porque pues no puede esperar a último momento y puede generar unos traumas en su compañía frente al ciclo de la facturación. Perfecto. Hay otro grupo de empresas que son las actividades de servicios que como tal iniciaron su registro ahorita el 1 de septiembre y que pues bajo esa estructura oficialmente empiezan el 1 de diciembre. Si corremos los 2 meses, estamos hablando que a 1 de febrero ya también deben iniciar oficialmente a facturar electrónicamente, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque pues son 3 meses que la DIAN te está brindando para que adecúes tu estructura y adicional otros 2 meses para que inicies a facturar electrónicamente, ¿sí? Pero ese tiempo para muchas empresas pues no es suficiente, ¿sí? No es suficiente. ¿En qué sentido? En que tienen que entrar a adecuar un sistema, tienen que entrar a capacitar a su personal, tienen que entrar de cara a hacer un trámite administrativo ante la DIAN, tienen que entrar a hacer envíos de facturas a la DIAN para que la DIAN los habilite. Y esos tiempos operativos son los que no estamos midiendo y estamos esperando a que nos llegue la fecha máxima, y los otros tiempos no los estamos teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces revisemos por favor esos procesos en sus compañías para que al final no tengamos esos inconvenientes de que no pueda iniciar a facturar electrónicamente, ¿sí? Ahora, este escenario con código SIU pues está orientado a ese contribuyente, ¿cierto?, que al día de hoy va a iniciar ese proceso de facturación electrónica y pues que necesita saber cómo clasificarse, cuándo tengo que iniciar a facturar electrónicamente, ¿sí? Pero adicional a eso, dentro de esa misma resolución 20, ustedes van a encontrar otra tablita que no atiende como tal al código SIU para que usted inicie su proceso de factura electrónica, ¿sí? Esa otra tablita que está en el punto número 2 nos habla sobre el calendario de implementación que no atiende actividad económica de código SIU, ¿sí? Entonces no se confunda frente a ese proceso, porque si usted está dentro de este grupo no tiene por qué entrar a validar, en este caso pues la tabla de los códigos SIU, ¿sí? En esa segunda tabla encontramos los del régimen simple de tributación. La DIAN lo que les manifestó era que iniciaran, como les decía, el 31 de agosto. Aquí se corrieron unas fechas que también ahorita las vamos a revisar, soportado en las resoluciones. Vamos a encontrar aquí en este punto número 2 están esas compañías que a hoy ya están facturando electrónicamente, ¿sí? Bajo el modelo 1.
esas empresas, la DIAN habilitó su plataforma para que el 31 de mayo iniciaran su proceso de inscripción y el 2 de septiembre empezaran a facturar electrónicamente, ¿sí? Entonces aquí entra otro grupo de empresas que este año también deben entrar bajo este nuevo modelo de versión 2 de factura electrónica, que son los actuales facturadores electrónicos bajo la versión 1, ¿sí? Debieron empezar el 2 de septiembre, pues ya se pasó septiembre, que es el primer mes, el segundo mes va a ser octubre, es decir, 1 de noviembre deben salir oficialmente a facturar electrónicamente bajo la versión 2. Usted que ya viene facturando electrónicamente, ¿sí? Y recuerde que usted también debe surtir el mismo proceso que debe hacer un contribuyente que no ha empezado a facturar electrónicamente, ¿sí? Que ahorita lo vamos a revisar, que básicamente es inscribirse ante la DIAN, enviar una factura de pruebas y esperar hasta que la DIAN lo valide para que usted salga en firme a facturar electrónicamente, ¿sí? Hay otras entidades del Estado y otros obligados a expedir factura electrónica que podríamos decir que se mueven en un tiempo de implementación hasta el 3 de agosto del año 2020, ¿sí? Es decir, hasta agosto de 2020 todas las compañías tienen ese rango de fechas para iniciar a facturar de forma electrónica, ¿sí? Pero son tiempos que podemos entrar a validarlos en estas dos resoluciones, resolución 20 específicamente y la resolución 30, que también toca parte de esos tiempos bajo los cuales se tiene que expedir factura electrónica, ¿sí? Entonces, si usted ya analizó esta primera etapa de código SIU y la segunda tabla según las fechas que manifiesta la DIAN, usted también, como les decía, tiene derecho a correr esos 2 meses, ¿sí? Si nosotros revisamos esa resolución 30 en el parágrafo tercero del artículo tercero, usted va a encontrar que la DIAN le manifiesta y le indica, mire, los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta de que deben cumplir con lo indicado en los calendarios 1 y 2 de la resolución del artículo tercero de la resolución 20, pues pueden optar por esos 2 meses adicionales, ¿sí? Entonces usted, contribuyente, esos 2 meses adicionales a muchos se les vence este año. Este año se les vencen esos 2 meses. A los actuales facturadores electrónicos, este año también se le vencen esos 2 meses. Entonces ya hay un grupo de empresas bastante significativo que debe empezar a facturar electrónicamente, ¿sí? Bajo esta resolución 30, en su momento la DIAN excluyó a los del régimen simple, ¿sí? Y fue ahí en ese momento en donde muchos contribuyentes pues vieron esa presión y manifestaron, ¿sí?, que como tal pues no habían tiempos suficientes para hacer el proceso de implementación y elevaron muchas solicitudes, y fue ahí cuando la DIAN, ahorita en este mes, esta resolución es bastante reciente, este mes la DIAN emitió la resolución 58 del 13 de septiembre. Si usted está catalogado como régimen simple ofrece sus servicios de outsourcing contable a empresas que catalogó en el régimen simple, por favor sopórtese con esta resolución, porque la DIAN lo que le manifestó es que le da fecha máxima para que usted entre a facturar electrónicamente, ya no el 31 de agosto, porque pues no se preocupe, sino el 18 de noviembre del presente año, ¿sí? Pero también es una fecha reciente, estamos hablando de octubre-noviembre, estamos hablando de un mes, tiempo, digamos, que para que usted se adecue y empiece a facturar electrónicamente, ¿sí? Hay un tema, y es que muchas empresas del régimen simple pues son empresas muy pequeñas que probablemente no tienen una infraestructura tecnológica robusta, o no tienen software, o no generan factura, y pues la preocupación es mucho mayor. ¿Por qué? Porque ese tipo de contribuyente tiene que entrar a buscar una solución que le permita generar esas facturas, que le permita como tal hacer el envío de esos documentos electrónicos a la DIAN. Y aquí se va a abrir un espacio, es el caso de las personas que prestan ese servicio de asesorías contables, que probablemente tienen un software bajo el cual pueden habilitarle este tipo de servicio a muchos contribuyentes que como tal pues no van a tener estos recursos para entrar a operar el proceso, ¿sí? Pero como tal es una obligación que, si usted se catalogó como régimen simple, debe cumplir
como tal, pues para que no se exponga a sanciones, ¿sí? Porque si usted no cumple este proceso de implementación de factura electrónica dentro de los tiempos que están establecidos, que ha estipulado la DIAN bajo la resolución 30, bajo la resolución 20, pues como lo sabemos nosotros al día de hoy, pues vamos a estar expuestos a que la DIAN nos sancione, ¿sí? Y esas sanciones pues pueden variar. Si nosotros entramos a revisar un poco el tema de sanciones, si usted nos pide factura electrónica, ¿sí?, vamos a encontrar escenarios, por lo menos si nosotros revisamos el artículo 652 del Estatuto Tributario, y en el literal 1 vamos a encontrar información que nos habla qué pasa si yo no genero facturas electrónicas, ¿sí? Entonces nosotros podemos revisar lo que dice Estatuto Tributario. Dice, quienes estando obligados a expedir factura lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales A, H, E, I del artículo 617 del Estatuto Tributario, ¿sí?, incurrirán en una sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, ¿sí? Entonces, aquí hay un grueso de recursos a los cuales un contribuyente puede exponerse como tal a una sanción de parte de la DIAN si no entra a implementar el proceso de la factura electrónica, ¿sí? Me dicen que se cayó la señal. No sé si el sonido, ¿sí me escuchan bien? No sé si me confirman. ¿Tenemos sonido? Sonido ok, bien, me dicen bien. Perfecto. ¿Y imagen tenemos? Perfecto, entonces vamos a seguir. Creo que sí está ok, perfecto. Aquí tengo varios comentarios, ok, pues vamos a continuar entonces con el proceso. Entonces les estaba manifestando que tengan en cuenta el tema de las fechas, ¿sí? Tengan en cuenta el tema de las fechas, y esto es importante socializarlos como tal con las empresas, ¿sí? Si usted no genera facturas electrónicas dentro de ese rango de fechas, pues revise las exigencias de Estatuto Tributario, porque es un tema legal en donde usted se puede exponer a sanciones, ¿sí? Entonces revisamos que quienes están obligados a pedir facturas lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales A, H, E, I del artículo 617 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Pueden incurrir en una sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, ¿sí? Y aquí es claro, si yo no estoy facturando electrónicamente bajo este nuevo modelo con validación previa, que implica como tal primero reportar la factura a la DIAN y luego entregársela a su cliente final, yo me puedo poner ese tipo de sanciones, ¿sí? Entonces revise como tal esa fecha, ¿sí? Ahora, adicional a eso, pues la DIAN también manifiesta quienes estando obligados a expedir factura no lo hagan, podrán ser objeto de sanción, que incluso ya sabemos puede ser la clausura o el cierre del establecimiento. Hemos tenido muchos casos que la DIAN ha venido auditando y que ha venido revisando, en donde pues muchos contribuyentes, este tema del proceso de la facturación, a veces no vemos la trascendencia que puede tener el no generar una factura con el cumplimiento de los requisitos legales, el no generar una factura dentro del proceso que exige Estatuto Tributario. Y cuando nos llega una auditoría de la DIAN, es ahí donde nosotros pues evaluamos esta importancia tan significativa, ¿sí? Al día de hoy, ¿qué debemos evaluar? Pues que estemos cumpliendo los requisitos que trae la resolución 30, ¿sí? Que estemos enviando a la DIAN el documento con firma digital, que estemos enviando a la DIAN el documento con códigos que permitan distinguir los productos y servicios que yo estoy facturando, con todos los datos del tercero a que yo le estoy facturando, hacerlo en tiempo real, generar un archivo XML en las condiciones que exige la DIAN, facilitárselo al adquiriente dentro de los medios que se estipulen. Todo ese proceso debo entrar a validarlo porque son detalles que me van a ayudar a disminuir más adelante
la exposición a una sanción. Perfecto. ¿Qué más encontramos? ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar dentro de esa misma resolución 20, ¿sí? Dentro de la misma resolución 20, dentro de los parágrafos 1, exactamente, parágrafo 1, parágrafo 2, del artículo 3 del calendario de implementación de la factura electrónica, ¿sí? Dos detalles que desde ya pues debemos tenerlos claros, ¿sí? Primero, el parágrafo 1, que nos habla de que para efectos de lo indicado en el calendario de implementación establecido en el numeral 1 de este artículo, si el facturador electrónico no se encuentra obligado a expedir factura electrónica de venta en relación con la actividad económica principal indicada en el registro tributario RUT, pero desarrolla actividades económicas adicionales que lo obligan a expedir factura electrónica de venta, deberá cumplir con la implementación en el orden que le corresponde a la actividad económica que le genere mayores ingresos a la fecha máxima de registro en el servicio informático de la factura, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo la DIAN con ese parágrafo? Mire, si usted revisa como tal su código SIU y se va a la tabla, ¿cierto? Y usted, según esa actividad económica, probablemente no tiene que hacer declaración de IVA, probablemente no tiene esa obligación como tal de expedir factura, porque pues esa actividad no está catalogada como obligada, pero usted hace otro tipo de operación que pueden ser esas otras actividades o códigos secundarios de SIU. Por esas otras actividades que puedan estar catalogadas como declarantes de IVA, usted tiene que entrar a facturar electrónicamente, ¿sí? Entonces no tenga, digamos, que esa tranquilidad que porque mi actividad económica principal no está catalogada para declaración de IVA, impuesto al consumo, y no puedo entrar a facturar electrónicamente, pero tengo otros ingresos por ahí pequeñitos que no son tan significativos, pero que no son la actividad principal. Si están grabados, aquí le está diciendo la DIAN con ese artículo, debe entrar también a facturar electrónicamente y tome esa actividad económica, la que le genere mayores ingresos, y esa es la que me va a empezar a tabular según la resolución 20 y empieza a generar sus facturas electrónicas, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque pues todas las empresas normalmente generan ingresos en algunas circunstancias, no por un solo objeto social o por una sola actividad, sino que a veces hay otro tipo de ingresos que también los vienen facturando, ¿sí? Ahora, hay otro parágrafo, el parágrafo 2, seguido en esa misma resolución 20, en el artículo 3, que nos indica de que los facturadores electrónicos que inician operaciones de venta de bienes o servicios con posterioridad a las fechas indicadas en los calendarios establecidos en este artículo, deberán expedir factura electrónica de venta. ¿Desde cuándo? Desde el inicio de las citadas operaciones, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros consultamos la resolución 20, ¿nosotros qué vamos a encontrar? Pues que se va a mover, los contribuyentes se están moviendo entre el 1 de mayo de 2019 a el 1 de agosto de 2020, perdón, ¿sí? Ahí se están moviendo todos los contribuyentes. Pero ¿qué va a pasar? Una empresa que se cree en el 12 de agosto de 2020 o el 3 de agosto de 2020, ¿qué va a pasar esa fecha? Que no tenemos un calendario, no sabemos a qué adecuarnos para iniciar a facturar electrónicamente, pues aquí la DIAN se lo está aclarando. Aquí la DIAN le está diciendo, mire, si usted constituye una empresa, después de que se cumplan las fechas estipuladas en la resolución 20, desde la primera factura que emite esa empresa, ya tiene que ser de forma electrónica bajo el estándar con validación previa. ¿Perfecto? Entonces, si usted llega a esa fecha y tiene esa duda, remítase a la resolución 20, que aquí se la están aclarando. De inmediato debe salir a facturar de forma electrónica, ¿sí? Ese grueso de escenarios es lo que trae estipulado la resolución 20, que usted en su empresa debe empezar a validar, ¿sí? Básicamente son las fechas, según código SIU, básicamente es estipular qué actividades económicas estoy desarrollando en mi empresa para adecuarme a la tabla.
es empezar a cumplir esos tiempos. Recuerden que son 3 meses más los 2 meses adicionales, pero yo debo hacer pruebas, debo hacer envíos de facturas a la DIAN, debo capacitarme, debo actualizar mi software, debo parametrizarlo, y esos son tiempos que usted desde ya tiene que empezar a validarlos para no troncar su proceso de facturación, ¿sí? Ahora, ¿qué opciones tiene usted para que implemente la factura electrónica bajo este nuevo modelo, ¿sí? Pues en el mercado se ha venido socializando 3 opciones, incluso la DIAN lo manifiesta en su plataforma. Una es la solución gratuita de la DIAN. Es una solución en donde la DIAN pues brinda un alcance definido, en donde muchos contribuyentes, probablemente pequeñas empresas, entran y utilizan la solución. Ahí deben surtir un procedimiento de inscripción, de habilitación, postularse para que la DIAN como tal haga el proceso de registro. Es una primera opción. Hay muchas empresas robustas en el mercado, empresas que tienen esa solidez tecnológica, y dicen, mire, yo directamente quiero afrontar el proceso, ¿sí? Si usted lo hace directamente, es válido. Lo único que tiene que tener en cuenta es que pues debe tener un equipo de ingenieros, ¿cierto?, que esté revisando todos estos temas que estamos validando el día de hoy. Validar de que no se escape ningún campo que trae la resolución, vivir constantemente actualizado y tener esa infraestructura tecnológica que garantice la confidencialidad, tener certificaciones internas frente a temas de seguridad, porque pues todo eso como tal la DIAN lo va a validar, porque usted está trabajando con información sensible, en el sentido de que usted tiene los productos, tiene los precios como tal, con los cuales pues está generando sus facturas a sus clientes, ¿sí? Entonces la DIAN también busca de que se blinde ese tipo de información, ¿sí? Hay otra solución que a nuestro parecer pues es la más rápida, la más sencilla, y la que muchos contribuyentes al día de hoy también han venido implementando, aunque las 3 opciones son totalmente válidas. Esta última opción es que usted trabaje a través de un aliado, ¿sí? Ese aliado es un proveedor tecnológico. Recuerden que hoy estamos alrededor de unos 80 proveedores tecnológicos que están habilitados por la DIAN. Esos proveedores tecnológicos, la DIAN los autorizó como tal. ¿Para qué? Para que presten esos servicios a los contribuyentes, los asesoren, los acompañen, para que reporten esas facturas como tal a la DIAN, ¿sí? En nuestro caso, en el caso de Elisa, nosotros, nuestro proveedor tecnológico es ATEP Colombia. Es un proveedor que ya está habilitado con la DIAN para facturar bajo este nuevo modelo con validación previa. Cuando ustedes ingresen a hacer el proceso de inscripción ante la DIAN, van a encontrar a ATEP Colombia como uno de los proveedores que ya está habilitado para trabajar la versión 2 de factura electrónica con validación previa, ¿sí? Incluso nosotros al día de hoy, con este proveedor tecnológico, que es una empresa de Elisa, ya hay contribuyentes que oficialmente ya están reportando a la DIAN facturas electrónicas bajo esta versión 2, y otro grupo grande de empresas que también está reportando a la DIAN las facturas en pruebas para que la DIAN los habilite, ¿sí? Los que iniciaron el proceso ya oficialmente, pues realmente todo el proceso de prueba lo hicieron con nosotros, se les actualizó el programa, reportaron facturas a la DIAN, y al día de hoy ya están oficialmente generando facturas bajo la versión 2, con todo el lleno de los requisitos que trae la resolución 30 y dentro de los tiempos prudentes que especifica como tal la resolución 20, ¿sí? Al inicio decíamos de que usted debe operativamente hacer un proceso ante la DIAN, que es el paso que usted debe estar revisando al día de hoy. Usted como contribuyente, si ya revisó esa tablita de fechas, debe hacer un proceso de habilitación ante la DIAN, ¿sí? Y cómo habilitarse para ser facturador electrónico, ¿sí? Recuerden que este proceso de habilitación ya no se hace por el MUISCA. Hemos tenido ahí confusiones en donde el contribuyente está ingresando al MUISCA y no está encontrando las opciones para habilitarse. Recuerden que eso se hace por otra ruta. Esa ruta es ingresando a la página de la DIAN, www.dian.gov.co, y van a encontrar una opción que dice factura electrónica,
y un icono que habla sobre la habilitación, ¿sí? Es importante que cuando ustedes vayan a ejecutar este proceso de habilitación, porque lo tienen que hacer, ya sea que usted no esté facturando electrónicamente o venga facturando electrónicamente, tiene que volver a habilitarse ante la DIAN. En ese momento que usted vaya a hacer ese proceso, tenga en cuenta de que de que contenga toda la información actualizada en las plataformas de la DIAN, ¿sí? Revise de que su correo electrónico, en este caso el del representante legal de la empresa, pues esté actualizado, que sí corresponda, de que los datos adicionales de su compañía estén correctos, que mantenga su root actualizado, porque tan pronto usted ingrese a hacer este proceso de habilitación, la DIAN le va a emitir al correo que tenga registrado de su representante legal un token. Ese token tiene un vencimiento de 1 hora, entonces hay que estar ahí de pronto informando al representante legal para que él ingrese y acceda y les habilita el proceso de registro, ¿sí? Este proceso de registro, el paso a paso, nosotros lo hemos estructurado un manual, un procedimiento con el cual pues queremos también apoyar a los contribuyentes. Lo pueden encontrar incluso en nuestra página en www.elisa.com. Usted puede hacer ahí el ejercicio si está conectado ahorita. Nosotros hemos cargado un chat en Elisa en donde usted puede encontrar mucha información sobre factura electrónica, ¿sí? Entonces, este procedimiento de habilitación ante la DIAN, el cómo hacer el proceso, si usted ingresa a la página www.elisa.com, si desean hacer el ejercicio, ¿sí?, van a encontrar una opción que dice chat, ¿sí? Y cuando usted coloca en el chat, coloque manual de habilitación, ¿sí? Ahí en ese manual de habilitación, tan pronto usted haga ese ejercicio, aquí le va a aparecer el link para que usted lo descargue, ¿sí? Ahí va a encontrar un paso a paso que hemos diseñado en razón a lo que usted debe hacer de cara a la DIAN para que se habilite como facturador electrónico, ¿sí? Tenga en cuenta que este procedimiento de habilitación, ¿en qué va a concluir? ¿Sí? En que la DIAN le va a facilitar a usted una información como un set de pruebas, le va a habilitar una resolución, le va a habilitar unos datos técnicos que como tal usted se los debe suministrar a la casa de software, en este caso a Elisa, para que nuestros asesores en el proceso de implementación configuren como tal esa información para que se empiece a enviar como tal las facturas a la DIAN en modo prueba, ¿sí? Eso pues no va a interrumpir como tal su proceso normal de facturación, ¿sí? No lo va a interrumpir, ¿por qué? Porque usted va a seguir facturando electrónicamente o bajo el método tradicional sin ninguna limitación, pero en paralelo usted va a ir reportándole a la DIAN una serie de facturas, una cantidad de facturas, ¿sí? Una cantidad de facturas que pueden ser 100, 160, 200, 500, que la DIAN va a empezar a validar y a chequear para evacuar si en efecto puede usted surtir ese proceso de habilitación, ¿sí? Ahora, como les repito, ¿sí?, ese proceso de habilitación ante la DIAN concluye con una habilitación de una resolución de pruebas con una información técnica que usted debe disponer para entregársela, en este caso, a su casa de software o a su proveedor tecnológico para que entre a configurar el sistema y pueda hacer el envío de las facturas a la DIAN, ¿sí? Aquí hay un gráfico que quise de pronto mostrárselos a ustedes. Cuando ustedes entran y se registran, la DIAN les dice, mire, usted me debe enviar 160 documentos. Eso es lo que yo le requiero a usted para que yo lo pueda habilitar como facturador electrónico. ¿Cuánto puede tardar ese proceso en que la DIAN le valide los documentos? Pues si la factura está correcta, la DIAN le va a chequear en el momento que usted le envíe el documento, ¿sí? Entonces, usted dentro de ese proceso de habilitación, la DIAN le va a hacer una traza a su inscripción, ¿sí? ¿Una traza en qué sentido? En que la DIAN le va a decir inicialmente, mire, le requiero 160 documentos para poderlo habilitar como facturador electrónico bajo la versión 2.1, ¿sí? Y mínimo lo dejo en que usted me reporte o aceptados esos documentos
en 100. Eso es un ejemplo que yo les estoy colocando, ¿sí? En la medida que usted empiece a enviarle facturas a la DIAN, en la medida que usted va a hacer ese envío, la DIAN le va a empezar a informar ahí en la plataforma cuántos documentos se han recibido. En este caso, pues hemos enviado 5 documentos, que pueden ser facturas, notas de débito, notas créditos, pero únicamente han aceptado un documento. Se han rechazado 4 documentos, ¿sí? Ese tipo de información usted la tiene a disposición en la plataforma de la DIAN, ¿sí? Y es aquí donde en su compañía pues usted empieza a delegar los responsables de las personas que van a velar porque se cumpla ese proceso de habilitación como facturador electrónico, ¿sí? ¿Que quién lo va a hacer en la empresa? Pues no sabemos si lo va a hacer el contador, no sabemos si lo va a hacer la persona que está generando la factura, pero hay que entrar a delegar ese tipo de responsabilidades, porque pues recuerden que hay unos tiempos prudentes estimados en los cuales yo debo empezar a cumplir estos envíos, ¿sí? Si el documento está rechazado, pues hay que entrar a validar por qué fue el rechazo, ¿sí? Y nuevamente volver a enviar el documento, ¿sí? Tiene que volver a enviar el documento porque pues debe cumplir los mínimos requeridos por la DIAN. En este caso, si no cumplo los 100, pues la DIAN no me va a habilitar como facturador electrónico bajo la nueva versión, ¿sí? Entonces, lo normal, precisamente, ¿por qué la DIAN ha creado este espacio de pruebas antes de que el contribuyente empiece a facturar electrónicamente? Sí, porque lo normal es que usted va a empezar a ajustar su software, va a empezar a ajustar su proceso de facturación, ¿sí? Y cuando llega oficialmente a facturar, la idea es que esto sea cero. A eso digamos que debe apuntarle un contribuyente con iniciar un proceso con los tiempos prudentes, ¿sí? A eso le debe apuntar un contribuyente, ¿sí? Ahorita está en pruebas y de pronto tiene esos rechazos, pero cuando usted salga oficialmente, pues lo ideal es que esto permanezca en cero, ¿sí? Si le han rechazado documentos al día de hoy, la DIAN maneja, digamos que unas respuestas como tales. Cuando se genera facturas electrónicas, la DIAN maneja una respuesta donde le va a indicar pues qué tipo de datos son los que se encuentran incorrectos en ese envío de información de las facturas de prueba, ¿sí? Aquí estamos hablando de que ustedes ya lo habilitaron, empezó a enviarle las facturas en modo prueba a la DIAN para llegar a concluir el proceso de habilitación, ¿sí? Esto es importante, bueno, tenerlo en cuenta. Y todo contribuyente que a hoy se vaya a escribir o que está incluso en este proceso debe empezar a validar esta información. ¿Cómo voy de cara a la DIAN con la habilitación frente a las facturas electrónicas? Perfecto, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a continuar acá. Todo eso que estamos hablando el día de hoy, va a conllevar en que usted debe generar la factura cumpliendo unos requerimientos legales, ¿sí? La DIAN ha venido sacando resoluciones, ha venido agregando campos. Hoy podríamos decir que una factura electrónica debe surtir un proceso de validación de más de 264 campos, ¿sí? De pronto el contribuyente no ve visualmente esta cantidad de campos, pero de ahí la importancia, si usted trabaja con un proveedor tecnológico, de que este proveedor tecnológico pues vele de que esos campos se cumplan y no se generen inconvenientes, ¿sí? La DIAN ha creado, digamos que una serie de fuentes de información a las cuales el contribuyente puede acceder, ¿sí? Y consultar la información que técnicamente se requiere para reportar la factura sin ningún inconveniente, ¿sí? Digamos que nosotros dentro de lo que hemos consultado, ¿sí? Hay unos links a los cuales usted puede acceder. Hay una caja de herramientas que la DIAN ha definido, donde usted ingresa a la página de la DIAN, al link de factura electrónica, y puede empezar a validar esa caja de herramientas y encontrar información sobre el anexo, ¿sí? Ese anexo técnico, vamos a ver si se los puedo mostrar acá. Ese anexo técnico
ese anexo técnico, no sé si lo estamos visualizando. ¿Sí? Ese anexo técnico tiene una serie de campos que están debidamente validados y estructurados, con los cuales usted puede entrar a chequear ese tipo de información, ¿sí? Realmente ese anexo técnico es bastante amplio. Aquí vamos a tratar de mostrárselos. Y que usted pueda empezar a validarlo, ¿sí? ¿Qué más vamos a encontrar, ¿sí? Dentro de ese anexo técnico, se establecen unos requerimientos frente a la factura, ¿sí? Estos requerimientos, como les indicaba, es lo que debe contener el archivo XML, es decir, la factura electrónica, ¿sí? Normalmente el contribuyente pues carga su operación y detrás está generando un archivo que es el XML. Ese XML es el que debe contener toda la estructura del anexo técnico de factura electrónica, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos nosotros, digamos, que anotar de la resolución 30 sobre los requisitos de la factura electrónica de venta, ¿sí? Vamos a encontrar unos campos nuevos que probablemente anteriormente no los estábamos trabajando, ¿sí? Como fecha y hora de generación de la factura electrónica. Vamos a encontrar la fecha y hora de expedición, la cual corresponde a la validación. Esto que estamos revisando acá en este artículo son campos que debe tener la factura, ¿sí? Y que usted debe validarlos. Entonces, debe denominar expresamente como factura electrónica de venta, eso ya lo venimos manejando de la misma manera. Debe tener apellidos, nombre, razón social e identificación tributaria del vendedor o de quien presta el servicio. Debe tener pues la descripción detallada del adquiriente, ¿sí? Aquí es importante tener en cuenta esto. Debo tener la información de la persona que me está adquiriendo los productos o servicios para que la DIAN no me rechace el documento, ¿sí? Debe llevar una numeración consecutiva. Se debe tener su resolución oficial de facturación electrónica y adicional debe tener su resolución de contingencia. La factura debe llevar fecha y hora de la generación, debe contener fecha y hora de expedición, la cual corresponde a la validación que como tal emite la DIAN, ¿sí? La DIAN en cada proceso de validación que hace, la DIAN lo que hace es que devuelve una respuesta, devuelve un archivo con información contenida que usted la debe llevar a la factura, ¿sí? Debe llevar cantidad de descripción específica de los bienes vendidos o productos prestados utilizando códigos que permitan la identificación y relación de los mismos, ¿sí? Que hay que tener en cuenta acá, ¿sí? Que la DIAN con el anexo lo que hizo fue estructurar como tal un catálogo de códigos bajo los cuales quiere llegar a unificar todas las operaciones que se están haciendo en el mercado, ¿sí? Entonces usted va a tener que hacer un proceso de homologación de los productos actuales con la codificación que tenga frente a la codificación que como tal la DIAN maneja en estos anexos, ¿sí? Entonces normalmente nosotros en nuestras empresas tenemos 10 productos, los tenemos codificados del 1 al 10. La DIAN que quiera ahorita que haga usted un proceso de homologación y le informe como tal en cada factura qué código está utilizando para la generación de esas facturas. Perfecto. ¿Qué más debe tener la factura electrónica? ¿Sí? Esa factura electrónica debe contener el valor total de la operación, pues es un dato que hemos venido manejando. Debe contener la forma de pago, indicando si es de contado, es a crédito, caso en el cual deberá señalarse el plazo. La factura debe contener también la calidad de retenedor, si es de IVA, si es de, en este caso, la tarifa correspondiente a que aplique. Debe tener la discriminación del impuesto nacional al consumo, ¿sí? La DIAN habla de que esos documentos que se van a reportar deben ir firmados digitalmente para que no sean devueltos, ¿sí? Y deben incluir
el CUFE, que es el Código Único de Factura Electrónica, ¿sí? Entonces, esos elementos como contribuyentes son los que debemos empezar a chequear. Ahorita que estamos en el proceso de implementación, debemos empezar a chequear en cada factura de prueba que estemos haciendo si estamos cumpliendo estos requerimientos, ¿sí? Porque la imagen que yo les mostraba anteriormente frente a rechazos puede estar ocasionada porque no estoy cumpliendo alguno de esos requisitos y la DIAN lo que me está es devolviendo el documento, ¿sí? Entonces recuerden que ahorita a usted le puede devolver una factura a la DIAN porque no cumpla uno de estos campos, ¿sí? No iba especificada una retención, entonces le devuelvo el documento. Usted no me indicó el código frente al estándar que manejamos, entonces le devuelvo el documento. La factura no está firmada digitalmente, le devuelvo el documento. Y todo eso va a postergar como tal la habilitación de cara a la DIAN en su proceso como facturador electrónico, ¿sí? Adicional a eso, hay que tener en cuenta que durante el proceso hasta que entren todas las empresas oficialmente a facturar electrónicamente, pues las facturas electrónicas de venta de que trata esta resolución, pues van a coexistir con los demás sistemas de facturación que se encuentran vigentes, ¿sí? Aquí nos está manifestando incluyendo dentro de ellos los documentos equivalentes a la factura de venta, ¿sí? Esto está orientado en que si usted viene al día de hoy generando facturas por documentos equivalentes o por tipo POS, pues coexiste bajo este nuevo modelo de facturación hasta tanto, en este caso, pues llega su fecha máxima para cambiar su modelo de operación con validación previa frente al reporte que como tal usted va a enviarle a la DIAN, ¿sí? Entonces, frente a la factura, importante, empieza a chequear que usted en su empresa tenga estructurado muy bien los campos frente a una factura, los requerimientos frente a una factura, ¿sí? Que sepa bien qué impuestos le va a aplicar a su cliente o qué impuestos le va a aplicar su cliente, porque usted va a entrar a ese modelo de facturación electrónica y va a empezar a enviar esa factura de forma electrónica. Bueno, frente a las notas créditos también electrónicas, tengan en cuenta que bajo este nuevo modelo de validación previa, cada nota crédito pues debe estar soportada, ¿sí? Sé por qué va a ser una nota crédito y le va a cambiar a la DIAN el reporte inicial que le hizo sobre la factura, ¿sí? Entonces cada nota crédito debe estar soportada con un detalle del por qué se está en ese caso devolviendo el hecho económico inicial bajo el cual usted generó ese documento, ¿sí? Y para eso la DIAN, así como quiere identificar de forma única y repetible las facturas con el CUFE, lo mismo lo quiere hacer en ese caso con las notas débitos, y crearon el Código Único de Documento Electrónico, que es el CUDE, que es un nuevo campo que debe tener la nota débito, la nota crédito, en el momento en que sea reportada ante la DIAN, ¿sí? Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta, que usted cuando vaya a hacer una nota crédito, primero evalúe si aplica o no aplica, hacer la nota crédito, que esa nota crédito o la nota débito lleve un sistema de numeración consecutivo, lleve la fecha de expedición, el prefijo y el número de la fecha y el código único de factura electrónica, CUFE de la factura electrónica de venta. Es decir, cuando usted hace una nota crédito, usted tiene que descargar la factura a la que le va a aplicar la nota, y pues normalmente ahí se descarga el CUFE, que es lo que identifica la factura que se va a ver afectada, ¿sí? Los demás datos del adquiriente al cual vamos a afectar con la nota crédito, incluir el CUDE, el Código Único de Documento Electrónico. Aquí también usted debe manejar en las notas créditos la cantidad y descripción específica de los bienes o servicios, utilizando códigos que permitan la identificación objeto de ajustes de estos, cuando sea el caso, ¿sí? Entonces es el mismo escenario. Cuando usted genera la factura, le está informando a la DIAN con la codificación que trae el anexo técnico, qué códigos está utilizando, y asimismo cuando usted está generando las notas débitos o las notas crédito, pues también le está informando a la DIAN que está afectando esa factura y que está afectando ese código según el estándar que ellos manejan, ¿sí?
¿Qué más encontramos? Nosotros encontramos también dentro de esta resolución, dentro de esta resolución 30, el concepto de validación, ¿sí? Porque se habla de validación previa, pero ese concepto de validación, ¿qué trascendencia puede llegar a tener, ¿sí? Entonces, ese concepto de validación, la DIAN manifiesta, ¿sí?, de que cuando los documentos indicados en el inciso anterior cumplan con los requisitos y criterios de validación, la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, procederá a registrar en sus bases de datos el documento electrónico validado y generará, firmará, almacenará y remitirá un mensaje de validación al facturador electrónico o a su proveedor tecnológico para su correspondiente expedición y entrega al adquiriente de acuerdo con las condiciones técnicas y tecnológicas de expedición de que trata el artículo 8 de esta resolución, ¿sí? Entonces la DIAN acá nos está definiendo es que cada factura que surte ese proceso de validación queda registrada en las bases de datos de la DIAN, va a quedar registrada en las bases de datos de la DIAN, y de ahí en adelante lo que suceda sobre esa factura pues debe estar expuesto a seguimiento por parte de la DIAN, ¿sí? Pues anteriormente nosotros hacíamos las facturas, únicamente el acumulado de esa factura pues lo llevábamos a una declaración de IVA y hasta ahí llegaba el proceso hasta la presentación de la exógena para hacer los cruces, ¿sí? Bajo este concepto de validación, la DIAN lo que nos está informando es que ya tengo el dato y con ese dato puedo empezar a hacer muchos cruces de información para detectar si en efecto pues están cumpliendo las reglas tributarias frente al proceso de generación de facturas, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que todas las facturas quedan registradas ante la DIAN. Esas facturas usted como contribuyente puede entrar a consultarlas en cualquier momento. Incluso hoy en día hemos tenido muchos contribuyentes que frente a los productos que están comprando como procedimientos internos han implementado de que toda factura hay que verificar si en efecto está registrada ante la DIAN, ¿sí? Y ese registro se puede hacer, es decir, la DIAN ha creado la estructura para que el contribuyente entre, verifique, registre que esa factura sí está firmada, que esa factura sí es legal y demás, y que está registrada en su plataforma, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que mucho contribuyente va a querer llegar a implementar factoring en su empresa y lo primero que ese tipo de empresas de factoring van a entrar a validar va a ser que esa factura esté registrada ante la DIAN. Si no está registrada, pues se da por entendido que esa factura no es aceptada, ¿sí? Ahora, hay que también tener en cuenta, si usted va a facturar electrónicamente, ¿cuándo da por entendido que ha expedido una factura electrónica? Porque es que a veces nosotros generamos una factura y como ya el software la emitió y viajó a la DIAN y demás, ya estamos creyendo que ese es el escenario bajo el cual estamos dando por entendido que hemos expedido una factura, ¿sí? Hay que analizar otros medios que la DIAN ha complementado con la resolución 30 que forman en sí el ciclo de la expedición de una factura, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a encontrar acá? Realmente ustedes pueden soportarse como para tener mayor seguridad en su flujo de generación de facturas en el artículo 8, ¿sí? Que nos habla sobre la expedición de una factura, ¿sí? La DIAN que ha manifestado, mire, se entiende cumplido el deber formal de expedir una factura electrónica de venta cuando la misma sea entregada al adquiriente acompañada del mensaje electrónico de validación firmado por la Unidad Administrativa de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, ¿sí? En ese momento que usted hace la entrega al adquiriente acompañado de este archivo es que está cumpliendo el proceso de expedición de una factura electrónica, ¿sí? Ahora, dentro de la expedición de la factura electrónica que usted va a implementar en su empresa, la DIAN le da unas metodologías, ¿sí? Y esas metodologías son las siguientes, ¿sí? Si usted le va a expedir factura electrónica a otro facturador electrónico, la DIAN lo que le está manifestando, ¿sí?, es que usted puede negociar con ese cliente la metodología en que le va a entregar los documentos, la factura, la nota de débito y la nota de crédito, ¿sí? Debe negociarlo y debe pactarlo porque eso hace parte del cumplimiento de que una factura sea expedida, ¿sí?
Porque si usted no pactó con su cliente cómo le iba a hacer la entrega de la factura, pues no está cumpliendo los requisitos que le está trayendo la resolución frente al tema de la expedición, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Mire, usted puede pactar con su cliente que si genera una factura, se la va a transmitir de forma directa a su servidor. Entonces, como un tema de interoperabilidad, de transferencia directa, en donde el contribuyente está aceptando de que bajo esa metodología me van a hacer la entrega de las facturas. O se la puede transmitir por correo electrónico a la dirección que le suministre el adquiriente. Aquí estamos hablando cuando usted le está generando facturas a otro facturador electrónico. La DIAN le da estas dos metodologías, ¿sí? Ahora, la DIAN también ha estipulado en esta resolución 30 que cuando usted es facturador electrónico, pues usted primero tiene la obligación de recibir las facturas electrónicas, ¿sí? Y que esta metodología por correo electrónico, la DIAN espera tenerla vigente hasta agosto del próximo año, ¿sí? Entre facturadores electrónicos que se puedan facilitar la factura mediante correo, ¿sí? La DIAN quiere llegar a implementar un concepto de interoperabilidad en donde todo esté conectado para el proceso de entrega de las facturas. Perfecto. Ahora, cuando usted está generando facturas a una persona que no es facturador electrónico, esa persona que pasó por el frente de su empresa, le compró un artículo o ocasionalmente le solicitó un servicio, pues usted se la puede suministrar por correo electrónico, ¿sí? Puede hacer alguna transmisión directa al servidor de la persona o del contribuyente. Ese contribuyente usted puede pactar que verifique en la página de la DIAN la consulta de la factura, la puede tener disponible en una página web. Muchos contribuyentes pues han llegado a implementar de que los usuarios consulten sus facturas en sus páginas web, o usted puede imprimir la factura, es decir, puede hacer una representación gráfica del documento y entregárselo. Eso también es válido. No quiere decir que nos vamos a cerrar el proceso en que si un contribuyente no tiene los mecanismos para recibir una factura electrónica, yo no pueda facilitarse mediante un formato digital. Eso también es válido, ¿sí? Lo importante de este proceso es que usted pacte con su cliente cómo va a ser el proceso de recepción de la factura, ¿sí? Para que no tenga inconvenientes más adelante a la exigencia del pago de ese documento, ¿sí? Si va a ser por correo, si va a ser por transferencia directa, o si va a entrar, o si se la va a imprimir, pero pactemos ese procedimiento de entrega de los documentos electrónicos. Perfecto. Como yo les decía anteriormente, usted puede entrar a la página de la DIAN y usted puede consultar la validez de las facturas que está recibiendo en su empresa, ¿sí? Normalmente nosotros lo que hacemos cuando estamos recibiendo facturas de compra, pues es validar, pues, cuándo le voy a pagar al proveedor, al proveedor que me está facilitando los bienes, qué me está facturando, ¿cierto? Viene liquidado bien el costo de la mercancía que le voy a pagar, de más información, la orden de compra, de más información que va asociada a la factura de compra, ¿sí? Pero no estamos validando, si vamos a entrar a este proceso de facturación electrónica, si en verdad esa factura está validada por la DIAN, ¿sí? Entonces muchas empresas han venido implementando este proceso de que para registrar una factura de compra en su contabilidad están evaluando pues la viabilidad y la validez de que esa factura sí esté registrada en la DIAN, ¿sí? Cuando usted ingresa, usted puede digamos que digitar, quiero consultar la validez de mi factura. Usted quiere consultar la validez de la factura ante la DIAN, ¿sí? Usted puede ingresar a un link, incluso puede digitar ahí en Google Chrome que consultar validez de la factura, y la DIAN le va a arrojar una ventanita con un filtro de búsqueda con estos 6 campos, ¿sí? La DIAN normalmente este filtro al día de hoy da una respuesta si el documento ha superado 48 horas, ¿sí? Si usted consulta la factura, generé una factura ahorita en ese momento y la voy a consultar dentro de unos 10 o 15 minutos, pues no va a aparecer dentro del filtro. Esta factura aparece 48 horas posteriores, pero usted tiene su opción de validar si esa factura que le está entregando el proveedor, pues ya la registró ante la DIAN, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Mire, la DIAN le dice, mire, indíqueme el número del documento. Entonces usted ve su factura en representación gráfica o digital, busque el número de la factura, lo va a digitar acá, en este caso EVOC X.
coloca el NIT de quién le generó, quién es el que está generando la factura, ¿sí? Coloca el NIT, quién es el adquiriente de esa factura y le da consultar. Con esa consulta que usted le haga a la DIAN le va a indicar, mire, sí, en efecto esa factura a mí me fue registrada por un valor de 267.750. Ah, bueno, si esa factura tiene esa misma información versus la que me está entregando el proveedor, pues está correcta. Porque ¿qué puede pasar? Que pues se facilita un documento con un valor y la DIAN esté recibiendo otro documento con otro valor, y cuando usted vaya a hacer su declaración de IVA no cruce la información y pues usted no mire que usted tenía la obligación de verificar de que las facturas que esté recibiendo cumplan lleno los requisitos, ¿sí? Además del valor, la DIAN le va a informar la fecha en que fue generada esa factura, si fue en el mes respectivo en el que el proveedor me está a mí legalizando la factura. Esto es importante porque a veces sucede de que entregamos la factura dentro del periodo que es, y muchas empresas no contabilizan porque hay mucho trabajo, se les pasó a reconocer la factura, no la ingresaron a la contabilidad, y lo que hacen es que le dicen al proveedor, mire, cámbiame la factura, no la pude registrar por fecha. Eso es importante tener en cuenta, que una factura no se puede cambiar por fecha, ¿sí? Y mire más aún la trascendencia de que la DIAN tiene la fecha en que usted le generó la factura, ¿sí? Y si usted le cambia la factura por el mismo proceso de operación, pues eso es ilegal, eso no se puede hacer. Porque pues realmente la DIAN, cada consecutivo que usted utilice sobre una resolución, está orientado es porque usted le va a reportar una operación o un hecho económico bajo unas características en el momento en que sucede el hecho económico, ¿sí? Entonces usted va a reportar posteriormente el mismo hecho económico con las mismas cantidades, con el mismo valor y con otro consecutivo, pues la DIAN lo que va a decir, pues no estás cumpliendo el efecto normativo y me estás cambiando una factura por fecha. Entonces eso no se puede hacer, ¿sí? Y la DIAN le da una verificación, le dice, mire, sí, en efecto el documento fue exitoso, si fue rechazado pues le indicará el documento no fue aceptado, ¿sí? Pero adicional a eso, usted puede también verificar datos de esa factura, ¿sí? Yo quiero verificar si el número del documento fue recibido previamente, fue exitoso. La DIAN le está diciendo, mire, correcta, el número del documento no se encuentra duplicado, es decir, es un documento único. La DIAN le está diciendo, quiero verificar si el envío se realizó dentro de los términos. Correcto, exitoso. El documento recibido está dentro de los tiempos estipulados, ¿sí? La DIAN le va a decir, mire, yo quiero verificar si el estado participante del RUT, ¿cómo se encuentra? El DIAN le va a decir, mire, está exitoso. Correcta, el NIC del participante se encuentra en RUT en estado de registro activo, ¿sí? Eso es importante porque a veces muchas empresas empiezan a generar esas facturas y en algunos casos lo que ha detectado la DIAN es que son empresas que no tienen un registro activo del RUT, lo que quiere decir que no están operando. La DIAN le va a decir, mire, verificar el estado del participante en el catálogo, ¿sí? Está exitoso. Es decir, ese proveedor que me está expidiendo la factura, en efecto, se encuentra habilitado por la DIAN para expedir facturas electrónicas. Está dentro del catálogo de participantes, ¿sí? Verificar la numeración de la factura. Está exitosa, correcta. El número de la factura se encuentra dentro del rango autorizado para el facturador electrónico. Entonces, sí está generando una factura dentro de los rangos que la DIAN le tiene habilitado, ¿sí? El CUFE se encuentra recibido y auténtico, es único, está correcto. Y así también va a encontrar demás datos, como por lo menos si la firma electrónica, en este caso, está correcta, está exitosa, correcta, la firma está válida. Entonces usted con estos elementos ya tiene todo un soporte para reconocer esa factura dentro de su contabilidad y no exponerse, digamos que a ningún tipo de inconvenientes ni a ningún tipo de sanciones más adelante. Ese tipo de opción usted la puede consultar validez de una factura, y usted ahí puede detectar toda esta información que le brinda más tranquilidad frente a la entrega de facturas electrónicas, porque hay mucha incertidumbre si está correcta, si se fue enviada a la DIAN, no está correcta. Entonces aquí nos podemos blindar adicionalmente con esas consultas, ¿sí? ¿Qué medidas debo tomar en caso de presentarse inconvenientes tecnológicos? ¿Sí? Pues esto es una realidad.
todos estamos expuestos a que se nos presenten inconvenientes en este envío de facturas a la DIAN, y que la plataforma de la DIAN pues también falle, pero la DIAN también desde ya se blinda con la resolución 30 en transmitirle al contribuyente en que se prepare con tiempo, ¿sí? En que se prepare con tiempo, y le da las pautas en el artículo 12, medidas en caso de que se presenten inconvenientes tecnológicos. Le está diciendo, mire, el facturador electrónico, los proveedores tecnológicos, ¿sí? Permítame. Medidas de inconveniente tecnológico, ¿sí? El facturador electrónico, los proveedores tecnológicos y los demás sujetos que hacen parte del catálogo de participantes deberán prever con suficiente anticipación el adecuado funcionamiento de los medios requeridos para expedir las facturas electrónicas de venta, las notas débitos, notas créditos y demás documentos electrónicos que deriven de la factura electrónica de venta, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y recepción permanente de la factura electrónica de venta. Entonces, esto era lo que yo les decía al inicio. Hay que revisar esa estructura tecnológica, hay que revisar el software actual que tenemos, hay que actualizarlo, hay que adecuarlo, porque la DIAN desde ya nos está manifestando, ¿sí?, de que debemos prepararnos ante algún escenario de falla que usted pueda prever con suficiente anticipación, que lo pueda solucionar, ¿sí? Entonces, no sé, hay muchos equipos de pronto en mi compañía que le falla el internet, te puede estar expuesto en que estoy sacando facturas, se cayó, otra vez retomó. Ese tipo de situaciones que usted ya las prevé, lo que le está diciendo la DIAN, mire, por favor, revísela, ajústela, porque usted va a entrar a un modelo con validación previa y puede estar expuesto a que la factura yo no se las autorice porque usted no está cumpliendo los requerimientos, ¿sí? Ahora, frente a ello, pues también estipula unos alcances definidos ya más concretos que se puedan presentar, y le indica si usted ya está facturando electrónicamente, tiene toda esa estructura dada y tiene inconvenientes tecnológicos por X situaciones, falló el internet, falló el equipo, se salió fuera del proceso normal que usted tenía previsto en su empresa, la DIAN le indica lo siguiente, ¿sí? En caso de inconvenientes tecnológicos que impidan el cumplimiento de la obligación formal de expedir factura electrónica de venta o hacer la entrega de las notas débitos o las notas créditos y demás documentos electrónicos, ¿sí?, deberá atender las siguientes medidas. Lo primero es que por el tiempo en que dure el inconveniente, usted debe pedir factura electrónica de venta de talonario o de papel utilizando la numeración de contingencia. Por eso es importante que usted tenga esa resolución de contingencia habilitada por la DIAN, para que si tiene algún percance de fallas técnicas, usted de inmediato le active y siga su flujo normal de facturación en su empresa, ¿sí? En este proceso, como usted tiene fallas y está facturando en contingencia, pues probablemente no va a poder enviarle las facturas a la DIAN porque no tiene los medios para hacerlo, ¿sí? Pero la DIAN sí le dice que una vez usted supere esa contingencia, a más tardar dentro del mes siguiente, contado a partir de la fecha en que se supere el inconveniente, usted tiene que entrar a reportar como tal esas facturas para que la DIAN las valide, las procese y las registre en sus sistemas informáticos, ¿sí? Eso sin desconocer de que esa factura que usted generó en contingencia pues tiene todo el efecto tributario y todo el efecto legal para entregársela a su adquiriente final, ¿sí? Entonces, este tipo de medidas es la que usted debe tomar. Si mañana, pasado mañana, tiene inconvenientes al momento de generar facturas, pues lo puede generar en contingencia, es su ciclo normal, y a más tardar en el mes siguiente, usted puede transmitírselas a la DIAN. ¿Qué va a pasar? De pronto, si su cliente final le dice, mire, que esa factura no viene con el CUFE o no trae un código QR, pues usted le entra a soportar, sí, es que en efecto estamos en contingencia, por eso la resolución va nombrada de esa manera, y bajo ese escenario de contingencia pues no puedo obtener el CUFE porque pues no estoy validando con la DIAN. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Pues claramente hemos observado de que la DIAN pueda presentar fallas. Eso es un escenario ideal que se nos va a presentar y que es una realidad. La DIAN, digamos que
por X situaciones puede estar expuesta también, como el contribuyente, a que se presenten algunos inconvenientes, y bajo ese escenario, la DIAN lo que manifiesta, ¿sí?, es que dentro de las... Primero, que si sucede el inconveniente, ellos notificarán al contribuyente, y dentro de las 48 horas siguientes a su publicación, pues usted podrá entrar a transmitir esas facturas electrónicas, ¿sí? Realmente todo ese tipo de circunstancias o de situaciones, pues es bueno que desde ya las estemos preveyendo a lo máximo que podamos hacer en nuestras empresas para no exponernos a interrumpir nuestro ciclo de facturación, ¿sí? Ahora, también vamos a encontrar el tema de la conservación de los documentos, ¿sí? Recuerde que usted va a generar facturas electrónicas y que por ley usted tiene que empezar a conservarlas, ¿sí? Si se va al artículo 3, ahí le ratifica la DIAN de la resolución 30, le ratifica pues lo que ya sabemos frente al estatuto tributario del 632, que es el tema de mínimo de los 5 años, y usted desde ya tiene esa responsabilidad como facturador electrónico, tiene la responsabilidad de conservarlo. Usted como cliente, como adquiriente como tal, tiene esa responsabilidad también de conservarlo, y usted también, si contrata un proveedor tecnológico, ese proveedor tecnológico también tiene la obligación de conservar el documento electrónico que está generando dentro de los tiempos que estipule la norma, ¿sí? Porque pues, más adelante puede haber algún tipo de auditoría y necesitamos pues una copia del documento. Ya sabemos que estos 3 actores deben conservar esa información para consulta. Perfecto. Hay que tener en cuenta para revisar el tema que esa conservación de la factura pues implica que usted, por lo menos como adquiriente, tiene la obligación de recibir el documento de forma electrónica, pacta con su emisor cómo desea que les entreguen la factura, y también debe garantizar el tema del acuse de recibo, que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? El hecho de que ya yo pacte con un cliente la metodología bajo la cual me están entregando las facturas, ya formalmente también tengo esa obligación de brindarle el acuse de la factura a mi emisor, ¿sí? Eso está regulado según lo que estipula el decreto 2242 en su artículo 4, ¿sí? Entonces, para que no tengamos ese tipo de inconveniente, que pues usted me generó la factura, pactamos que me la enviaba por correo, pero se me olvidó, no la descargué, cámbiame la factura por fecha o demás circunstancia, o yo no quiero entrar a descargar el documento. Eso es importante tenerlo en cuenta, que usted ya tiene una obligación formal cuando le generan una factura de brindar el acuse de recibo de esa factura electrónica, ¿sí? Eso lo va a encontrar en el artículo 4 del decreto 2242 de 2015. Mire que habla sobre el acuse de recibo de las facturas electrónicas, ¿sí? Que nos dice, mire, el adquiriente que reciba una factura electrónica en formato electrónico de generación deberá informar al obligado a facturar electrónicamente el recibo de la misma. Es decir, si usted hoy me está autorizando en que repórteme la factura de ese correo, usted ya tiene la obligación, primero pues de entrar a consultar ese correo y descargar esa factura para que le informe al obligado a facturar electrónicamente si la factura está correcta, si está dentro de la negociación que pactamos, o si en efecto debe surtir un proceso de nota débito o de nota crédito, ¿sí? Usted no puede dejar esas facturas abiertas sin acusarlas y sin brindarle la información al emisor inicial, ¿sí? Para lo cual podrá utilizar sus propios medios tecnológicos o los que disponga para este fin, el obligado a facturar electrónicamente, ¿sí? Entonces, muchos proporcionan que al momento de descargar la factura se genere el acuse, otros que ingresen en una plataforma y lo descarguen y ahí se genera el acuse, y con eso pues usted como adquiriente primero está cumpliendo lo que le exige la norma, y segundo, usted como obligado, como facturador electrónico, pues está también cerrando su ciclo frente a la generación de la factura, ¿sí? Cuando la factura electrónica sea entregada en representación gráfica, es decir, impresa en formato impreso digital, el adquiriente podrá, de ser necesario, manifestar su recibo, caso en el cual lo hará en documento separado físico o electrónico a través de sus propios medios o a través de los que disponga el obligado a facturar electrónicamente, ¿sí? Si la factura se la está facilitando es mediante impresión, en ese momento pues usted lo que tiene que hacer es acusarla, ya sea por medios electrónicos
o acusarla físicamente con una firma como lo utilizamos en el método tradicional. Perfecto. Ese acuse de recibo ya sella como tal la formalización de la entrega de la factura, ¿sí? Hay otro tema que también va enfocado al proceso de la facturación electrónica, que también el contribuyente desde ya tiene que empezar a preverlo. Va a ser el tema de las devoluciones automáticas, ¿sí? Que es un tema que se ha venido últimamente moviendo con conceptos y demás normas que ha emitido la DIAN, ¿sí? Hay un decreto que es el 1422 de 2019, del 6 de agosto, en donde habla sobre un proceso sobre devolución automática frente a impuestos, ¿sí? Entonces, si nosotros consultamos el artículo 1.6, 1.29.2 de este decreto, nos habla quiénes tienen derecho a la devolución automática, ¿sí? La DIAN nos está ya manifestando la devolución automática de saldos a favor determinados en las declaraciones tributarias del impuesto sobre la venta y complementarios y el impuesto sobre las ventas IVA. Aplica para los contribuyentes y responsables que cumplan las siguientes condiciones, ¿sí? Entonces, primero, no representen un riesgo alto de conformidad con el sistema de análisis de riesgo de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales. Segundo, que es el tema que nos toca frente a la facturación electrónica, ¿sí? Si usted va a hacer derecho frente al tema de la devolución automática. Segundo, más del 85% de los costos o gastos o impuestos sobre las ventas descontables, según el caso, provengan de proveedores que emitan sus facturas mediante el sistema de facturación electrónica con validación previa, ¿sí? Entonces la DIAN aquí lo que nos está enfocando es que entre más facturas electrónicas recibas en tu compañía, si llegamos a superar ese 85%, pues voy a tener esa opción de aplicar al proceso de las devoluciones automáticas, ¿sí? Por eso es la importancia que si usted pues ya está cumpliendo de expedir factura electrónica, pues también haga esa comunicación hacia sus proveedores de que usted ya está en ese proceso de emisión de facturas electrónicas y que pues también va a hacerse acreedor a ese proceso de devoluciones automáticas y pues, por lo tanto pues requiere le informen cómo va el proceso de implementación de sus facturas electrónicas, pues, porque usted lo va a requerir, ¿sí? Para ese proceso de las devoluciones automáticas, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta también en este proceso de implementación que estamos adelantando, ¿sí? Nosotros como tal, todo este procedimiento desde el ISA, pues lo hemos venido implementando. Nosotros, digamos que al día de hoy, como les decía al inicio, contamos con una versión de un software que primero pues ya está adaptado. El ISA tiene un programa, la versión del ISA ya se encuentra adaptada para implementar el proceso de la facturación electrónica, ¿sí? El software realmente se le ha hecho un trabajo fuerte de implementación en el cual vamos a encontrar los parámetros ya destinados para que usted contribuyente haga sus pruebas de cara a la DIAN, empiece a facturar electrónicamente en modo oficial e incluso lo haga dentro de los tiempos que le está exigiendo la DIAN, ¿sí? Que lo haga dentro de esos tiempos que están estipulados. El ISA, la versión actualizada es esa que están viendo en pantalla. Ahorita vamos a correr un poco, les quiero mostrar esta versión del ISA. Es la versión que ya trabaja, como les decía, factura electrónica bajo la versión 2.1. Ya tenemos usuarios que están reportando a la DIAN como tal en modo oficial estos documentos y está bajo esta versión que yo les voy a mostrar en estos momentos, ¿sí? Nosotros desde el software hemos creado una estructura en el programa para que el contribuyente primero pues siga facturando bajo el método tradicional y en paralelo empiece a enviar las facturas de prueba a la DIAN, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Inicialmente indicarle al programa, ¿sí?, el documento. Recuerden que hay que crear un documento bajo el cual le vamos a informar a la DIAN cómo vamos a distinguir esas facturas de prueba que le vamos a enviar, ¿sí? Entonces, dentro del ELISA, nosotros que hemos hecho, miren, en efecto, usted le puede indicar al programa, al software, bajo qué versión le va a reportar
los documentos. Usted le puede indicar acá, mire, vamos sobre versión 2. Entonces se creó un documento que se llame, no sé, F-prueba o el documento como usted lo vaya a trabajar dentro del software y le indica que es para versión 2, ¿sí? En esa versión 2, usted lo que indica ya es empezar a decirle al programa los campos frente a la resolución y los consecutivos y demás que le ha habilitado la DIAN. Y nosotros con esta configuración, más los datos adicionales que usted vaya a alimentar de su cliente, en ese caso como el correo, las demás distinciones que pueda tener el usuario, va a empezar a configurar dentro de ELISA. Vamos a mirar aquí una hoja de vida de un cliente. Va a empezar a configurar los campos que se requieren para la facturación electrónica. Entonces, vamos a verificar esos datos. Entonces hay que chequear como tal los campos de cada cliente, pues que estén correctos, que tengan su régimen adecuado, que se cumplan todos los parámetros que usted como tal requiere para facturar electrónicamente. ¿Sí? Es en el caso de los productos y servicios, ¿sí? Empezar también a trabajar con el estándar de códigos, como les decíamos. Hay varios estándares de código que usted debe empezar a trabajar en el software para empezar a homologar los productos, los servicios acorde a la emisión de las facturas que usted vaya a generar hacia la DIAN, ¿sí? Es decir, hay un proceso de configuración que va desde unos parámetros, que va desde adecuar los productos, los servicios, que va desde adecuar la hoja de vida del cliente, para que finalmente usted empiece a emitir sus facturas electrónicas bajo un modelo con validación previa, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Vamos a mirar acá, vamos a generar una factura, prueba sistemas, vamos a mirar acá, tabla tributaria. Esto que estamos haciendo ya es una factura electrónica. Liquidamos los impuestos, ¿sí? Cómo nos va a pagar el contribuyente, ¿sí? Si terminamos el documento, la contabilización y demás información que se tenga contenida frente a la información que se va a reportar como tal a la DIAN, ¿sí? Es un proceso muy rápido que nosotros digamos que hemos realizado, en donde ya se generamos la factura como tal ya se fue por medios electrónicos hacia la DIAN, surtió como tal el proceso de habilitación por parte de la DIAN de validación, y el documento pues se encuentra ya en disposición de ser archivado, de ser impreso o demás, para que usted ya lo reporte de forma electrónica, ¿sí? Voy a cancelar acá para verlo en pantalla, ¿sí? Entonces eso que estamos haciendo es una factura. Se hizo una factura electrónica. De esa misma manera se envía a la DIAN, se le envía al cliente final una vez la DIAN dé la respuesta, y el documento pues ya mire que tiene su CUFE, tiene su representación gráfica, y todo está estructurado para que ustedes utilicen una herramienta, digamos que está integrada, ¿sí? Esa es una de las ventajas que tienen el trabajar el proceso de facturación electrónica con ELISA, y es que desde el momento que tú capturas a tu cliente empiezas a administrarlo en una única herramienta, ¿sí? Capturas tu cliente, le atas los productos o servicios que le vas a facturar a tu cliente, qué lista de precios vas a manejar con tu cliente, ¿sí? Si le das algún tipo de promoción especial o particular, generas tu factura, tomamos estos parámetros, alimentamos tu cartera, enviamos la factura a la DIAN, se la enviamos al usuario a la cuenta que nos tenga destinada, y finalmente archivamos el documento como este que tenemos acá, ¿sí? En donde pues ya la factura está correcta, está bien liquidada, ya está viajada a la DIAN. Y yo posteriormente, ¿qué puedo hacer? Entrar a consultar
esos documentos de forma electrónica, ¿sí? Entonces ELISA, dentro de sus consultas, tiene unas consultas de documentos electrónicos, ¿sí?, en las cuales el contribuyente puede empezar a validar, en este caso, sus facturas, cómo las está generando, si tiene notas de débito, si tiene notas crédito, dependiendo el modelo que esté utilizando, cómo quedó el documento totalmente estructurado, ¿sí? Entonces vamos a mirar otra vez la consulta a ver qué facturas se están expidiendo, ¿sí? Esa es una consulta, es como una Z digital en la cual el contribuyente tiene toda la información de sus facturas en tiempo real y archivarlas durante el tiempo que digamos que lo considere, ¿sí? Entonces este proceso para implementar el programa, para implementar el software, es donde nosotros entramos a acompañarlo, a validarlo con nuestros asesores para que usted programe esas citas, para que estemos allá acompañándolo en la implementación y lo hagamos dentro de un tiempo prudente, ¿sí? Miren, como les decía, toda la información que hay que revisar, que hay que validar, más allá de un proceso operativo, hay que validar una información legal que debemos cumplir en nuestras empresas. Hay que hacer un proceso ante la DIAN de habilitación, hay que hacer un proceso de comunicación con nuestros clientes, hay que hacer un proceso de parametrización del software, ¿cierto? Hay que capacitar a nuestro personal interno y todo eso son tiempos que debemos empezar a validar desde ya, ¿sí? No dejar esto al final. Las fechas no están modificadas, las fechas son las que están, son las que revisamos, las que repasamos. Esto no tiene cambios, entonces es una realidad que desde ya debemos empezar a afrontar en nuestras empresas, porque pues dejar esto a última hora pues va a representar primero pues un costo operativo bastante alto y un costo financiero también bastante alto, ¿sí? Sobre situaciones que podemos desde ya de forma anticipada hacerlas, ¿sí? Hacer de forma anticipada este proceso, pues claramente lo podemos hacer. Eso nos da la ventaja de que no estoy corriendo contra el tiempo, sino que si se presentan situaciones las estoy abordando ya para ajustarlas en el momento en que sucedan, ¿sí? Nosotros desde ELISA pues estamos en toda la disposición para acompañarlos en este proceso, para asesorarlos, para que nos brinden los espacios en sus empresas y los acompañemos en la implementación. En la página de nosotros de ELISA, en el chat, como les decía, si ustedes consultan el chat de nosotros, van a encontrar mucha información sobre factura electrónica o videos con los cuales ustedes se pueden apoyar, ¿sí? El manual que les indiqué ahorita, escríbanle ahí al chat: quiero el manual de habilitación de factura electrónica. El chat se lo va a rebotar. Eso lo pueden socializar con sus empresas, lo pueden explicar. Van a empezar a delegar el tema de responsabilidades. Adicional a eso hay videos sobre explicación de la norma, están los decretos, están cómo se configura la facturación electrónica dentro del software ELISA. Mucha más información que está a disposición de usted las 24 horas, porque ese chat usted le puede escribir a las 10, 11 de la noche, le puede escribir y el chat le va a dar una respuesta. Entonces la tienen ahí a su disposición para que la consulten, ¿sí? De nuestra parte, pues es el estándar que queríamos el día de hoy socializarles a ustedes. Yo espero que de pronto les haya aclarado muchas dudas, que no les haya generado más dudas de las que tenemos. De igual manera estamos aquí con toda la disposición para atenderlos. Las preguntas que tengan las podemos hacer en este momento. Hemos sido juiciosos con el tiempo, hemos estado dentro de los tiempos que hemos estado pactados. No sé si hacemos una ronda de preguntas que quieran aclarar con nosotros, aunque aquí nuestro compañero Carlos Tobar y Luis Fernando han venido apoyándonos ahí contestando esa serie de preguntas, pero aquí estoy en plena disposición. La señora Carolina nos manifiesta: me interesa el manual de habilitación electrónica. Señora Carolina, por favor ingrese a www.elisa.com, la opción chat
y por favor coloque manual de habilitación. Ahí en automático el chat le va a habilitar un link y lo tiene a la mano, ¿sí? De la misma manera para la señora Ana Carolina. Escríbale al chat y ahí va a descargar su factura, su manual de habilitación de factura electrónica. Se debe realizar un paralelo entre las facturas reales y el SEC de pruebas, nos comenta don Víctor. Sí, don Víctor, si usted viene facturando realmente y va a entrar a facturar electrónicamente, pues tiene que llevar un paralelo con pruebas hasta que la DIAN lo habilite, ¿sí? Una vez la DIAN lo habilite, usted toma una decisión, ¿sí? Si empieza en ese momento o empieza la fecha máxima en que va a empezar a facturar electrónicamente. Es correcto, ¿sí? Michelle, el manual de habilitación, por favor, escríbale al chat manual de habilitación y lo tiene en línea. La señora Gloria, de la misma manera, por favor, escríbale al chat manual de habilitación y lo tiene en línea, ¿sí? La señora Marcela, por favor, me aclara sobre la emisión de facturas POS. Hay que tener en cuenta que la DIAN lo que ha indicado es que los sistemas actuales de facturación coexisten con este proceso de validación previa, es decir, usted puede seguir emitiendo facturas mediante tipo POS o máquina registradora, porque coexisten, así lo estipula la resolución, aunque ya hay unas pautas para el próximo año que si usted no emite facturas electrónicas, los deducibles van a estar reducidos, ¿sí? 2020 un 30%, 21 un 20%, 22 un 10%, son los porcentajes que si no son reportados de forma electrónica ante la DIAN, son los únicos que se aceptan como deducibles, ¿sí? Eso va a llegar a que usted va a tener que tener una opción en su sistema POS para facturar electrónicamente, porque le puede llegar a algún contribuyente que le exige una factura electrónica, pero si sus usuarios no le exigen facturas electrónicas y no exigen ese tipo de documentos para deducir impuestos, pues puede continuar con su proceso facturación POS, ¿sí? La DIAN es, la señora Rosa, la DIAN es quien estipula las fechas de habilitación. Sí, señora, las fechas están estipuladas realmente en la resolución 20. Ahí están los rangos de fechas. Y si consulta el artículo 3 de la resolución 30, le van a dar 2 meses adicionales. Bueno, son muchas facturas, son muchas preguntas, perdónenme. Jairo Alonso, me excusan si de pronto no les contesto alguna de las preguntas, porque en realidad son muchas que van entrando masivas y se van pasando. Don Jairo, el manual escriba al chat para que lo descargue, ¿sí? Manual de habilitación, Harold, por favor escríbale. Don Víctor dice otra consulta, ¿con qué resolución de facturación se realizan esos paralelos? Recuerde, don Víctor, que usted lleva al día de hoy una resolución oficial por la cual viene facturando bajo el método tradicional. Cuando usted se habilita la DIAN, cuando ingresa a la página, ahí la DIAN le habilita una resolución de prueba y con esa es que usted va a llegar al paralelo de pruebas. La señora Góngora Naranjo, por favor consulte el chat. Don Harold, por favor consulte el chat, manual de habilitación. Perfecto, ahí la señora Marta nos está compartiendo el chat, muchas gracias, nos está compartiendo el chat para que nuestros usuarios descarguen el manual que está a disposición. Muchas gracias, señora Marta, muchas gracias también, señor Elizabeth, están compartiendo el chat. Ve, Andrés Felipe también nos está compartiendo el chat, qué bueno, ahí está toda la información. Adicional a eso, pueden colocar factura electrónica y van a encontrar mucha más información sobre el proceso de la facturación electrónica, ¿sí? La señora Carolina, nosotros ya nos registramos ante la DIAN, solicitamos la habilitación de facturación, pero aún no hemos recibido la autorización por parte de la DIAN. Entonces, ¿cómo hacemos para validar si se hizo bien? Digamos que el tema de habilitación, señora Carolina, concluye en una resolución de pruebas que le da la DIAN y con la cual usted le reporta la factura, ¿sí? En la medida, como lo mostrábamos en el gráfico, en la medida que la DIAN le va aceptando los documentos, va a llegar a un punto en donde la habilita, ¿sí? Entonces es importante que consulte el estado actual de su habilitación en la plataforma de la DIAN. Ahí lo puede consultar. ¿Qué cantidad de documentos le han aceptado, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Las diapositivas se las vamos a facilitar. Memorias, tengo una duda en cuanto al código de los productos, nos pregunta la señora Marcela. Es importante, frente al tema de la estructura de los códigos de productos, consultar el anexo técnico de esta resolución. Don Víctor Pinzón,
No veo la traza de la pregunta, me excusa. Material de diapositivas. Vamos, en el chat van a tener mucha información. Don Armando nos pregunta: emitidas facturas de contingencia, ¿debo hacer facturas electrónicas para surtir la contingencia? Sí, digamos que cuando usted emite facturas en contingencia, posteriormente esas facturas tiene que reportarlas a la DIAN para que la DIAN las valide, ¿sí? Para que la DIAN valide y queden registradas en su plataforma. Claro, don Jairo, esas capacitaciones las podemos volver a ver, por supuesto que sí. Nosotros vamos a hacer este tipo de espacios de forma virtual y adicional, las vamos a llegar a implementar de forma presencial. Entonces, claro que sí, estamos en toda la disposición para apoyarlo, ¿sí? Con todo gusto, Walter, estamos aquí en disposición para atenderlos. El video también queda grabado, como nos lo indica nuestro compañero Carlos Tovar. También en nuestro canal de YouTube pueden encontrar ese tipo de capacitaciones, ¿sí? Deben consultar nuestro canal de YouTube, en Facebook van a encontrar muchas publicaciones, en la página de nosotros, como les decía, escríbanle al chat, lo tienen las 24 horas y tienen mucha información sobre factura electrónica. Perfecto. Yo les agradezco muchísimo por su atención, por estar ahí conectados, por dedicarnos esas 2 horitas. Por toda la comunicación de información que compartimos. Entonces, en una próxima ocasión estaremos nuevamente con ustedes, actualizándoles sobre los procesos de facturación electrónica. Recuerden que Elisa ya estamos facturando electrónicamente bajo esta nueva versión. Pueden comunicarse con nosotros a nuestras líneas telefónicas o contactar a nuestros comerciales, que estamos muy atentos para atenderlos. Para todos, muchas gracias, muy amable, feliz día, buen fin de semana. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como elisa.software, en Instagram Elisa Software, y suscríbete en nuestro canal de YouTube Elisa Software. También puedes visitarnos en nuestro sitio web www.elisa.com.